comenzamos nuestro primer encuentro de esta serie de 12 encuentros sobre el Apocalipsis, que lleva como título Una propuesta de lectura. Para mí el título de este curso es muy importante. Este curso lo di en realidad, esta sería creo que la tercera o la cuarta vez que lo doy. Y es un curso que a mí me gusta mucho. Obviamente, a lo largo de los años, creo que la primera vez que lo di fue en 2013 o 2012, a lo largo de los años fue cambiando, va cambiando, o sea, los PDF los voy mejorando, pero básicamente, obviamente, el que lo da es el mismo. Ay, sí, perdón, no sale la imagen, tienen razón, no había encendido mi vídeo. ¿Sale ahora? Sí. Sí. Muy bien, disculpen, avísenme cuando me olvido así, bueno, entonces les decía, obviamente yo lo voy mejorando un poquito, cambiando cosas, pero el que lo da es el mismo, así que mi lectura, mi enfoque es más o menos el mismo. A mí me gusta mucho este curso, porque me gusta en particular el libro del Apocalipsis, pero reconozco que es un libro verdaderamente difícil, en muchos sentidos. Es difícil doctrinariamente, es difícil literariamente, es difícil seguirlo, seguir la lectura, orientarse. Vamos a leer hoy algunas frases de San Dionisio de Alejandría del siglo III, ¿no? Para que vean que la diferencia cultural con el Apocalipsis no es la única variable que lo hace difícil de entender. Ya una persona sensible y lectora del siglo III ya tenía dificultades con el Apocalipsis, ¿no? Pero yo llamo a este curso una propuesta de lectura. ¿Por qué? Porque lo que me interesa no es que se aprendan un montón de cosas sobre el Apocalipsis, sino que se den cuenta, que tomen conciencia de que el Apocalipsis lo entendemos o no lo entendemos leyéndolo. Es la lectura lo que nos abre o nos cierra, o nos fascina, o nos atrae, o nos repele un poquito por momentos. Bien. ¿Qué buscamos en la lectura del Apocalipsis? Esta introducción, yo sé que ustedes ya son gente que está en contacto con la Biblia, pero de todos modos a mí me gusta esto recalcarlo siempre, ¿no? Lo que buscamos en cualquier libro bíblico puede estar muy bien escrito o puede estar muy mal escrito. Dice precisamente el mismo San Dionisio, después voy a leer estos párrafos de él, ¿no? Pero dice que realmente uno se da cuenta que no maneja el idioma este hombre, ¿no? El que escribió el Apocalipsis. Puede estar un libro muy bien escrito o muy mal escrito, pero lo que buscamos en él no es el goce literario, lo que buscamos en él es lo que Dios quiere decirnos a través de él, es decir, lo que llamamos la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos en cualquier libro bíblico, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que el Apocalipsis tiene una forma tan peculiar de hablar que tropezamos muchas veces antes de ponernos realmente en camino de lo que es su palabra de Dios, de aquello de lo que verdaderamente habla el libro. ¿Y cómo llegamos a eso que verdaderamente habla el libro? Pues bueno, ustedes saben que hay un criterio fundamental en nuestra fe acerca de la palabra de Dios, que es que enuncia con toda sencillez y con mucha profundidad la Dei Verbum en su número 12, que es la intención de Dios al revelar, es la intención literaria, auténtica del texto, lo que haya realmente querido decir el autor. Eso es lo que Dios quiso decir. Claro, no siempre es fácil llegar, pero es un buen criterio, ya nos orienta un poquito. No siempre es fácil llegar a lo que realmente quiere decir un autor. En el caso del Apocalipsis realmente tenemos que nadar mucho, navegar mucho, y ya vamos a ver que él nos ha dejado pistas de lectura, pero pistas que están muy hábilmente puestas y hay que buscarlas un poquito. No son pistas inmediatas, hay algunas incluso que son características de su lenguaje
y tenemos que empaparnos de lo que dice para poder realmente ponernos sobre esas pistas. Yo les preparé así como para empezar este curso, les preparé la lectura de un párrafo que ustedes ya conocen, no es del Apocalipsis, pero para que veamos cómo una forma de hablar incide mucho en lo que un texto quiere decir. Y este texto seguro que lo conocen porque es un texto que está incorporado a nuestra cultura. Voy a leer, es un párrafo largo, y no tiene que ver con el Apocalipsis. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla del río, de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y de la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: pero eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmadrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto va a sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Bueno, muy bien, hasta ahí el primer párrafo. Disculpen, un poquito largo, pero es que hay varias cositas aquí que me gustaría señalar. Yo creo que se habrán dado cuenta, es el inicio de 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Que ya es realmente un clásico. Me llamó toda la atención, digamos, la preciosa edición que hizo la Real Academia Española de esta obra hace muy poquito. En pocos años esta obra se convirtió en un clásico de la literatura, ¿no? Y realmente lo merece, es una gran obra. Pero es una obra que me interesaba leérselas porque pertenece a un género literario. Habría que ver, ¿es un género o es un estilo? Yo creo que es un género. Es una novela, pero no es cualquier novela. Es una novela perteneciente a un género nacido en Latinoamérica, al que llamamos realismo mágico. Todos conocemos que hay muchas obras de los años 60 y 70 llamadas así, del realismo mágico. Tiene una ventaja esto, y que es un género que ha caído en desuso en muy poquito tiempo. Nace finales de los 50, tiene su auge, su apogeo entre los años 60 y 70,
en un territorio acotado, Latinoamérica, aunque es extenso, pero digamos culturalmente acotado, nace allí y se desarrolla allí. No hay prácticamente realismo mágico fuera de Latinoamérica. Adquiere una resonancia mundial, todo el mundo lo conoce, pero cae en desuso y deja de usarse. Y sin embargo, como es algo reciente, todavía reconocemos sus elementos. ¿Ven? Entonces yo leo esto y digo, ¿esto es una descripción realista? Sí, todo lo que dice podría ser, pero me doy cuenta que hay elementos absolutamente fantasiosos. ¿Qué cosas son fantasiosas aquí? El descaro de los gitanos no, eso es un rasgo cultural. Todos reconocemos, además tiene su ironía, ¿no? En aquel tiempo todavía creían la honradez de los gitanos, dice, ¿no? ¿Ven? Eso es un rasgo cultural realista. Pero el mundo era tan reciente que algunas cosas no tenían nombre, es un rasgo en donde el tiempo parece diluirse, porque después nos dice que encontró una armadura del siglo XV, o sea que está hablando de algo muy reciente. ¿Sí? Ven como, fíjense, la imagen del tiempo es una imagen rara, no es una imagen muy lineal. Esto ocurre en una etapa de la historia inicial, las cosas no tienen ni nombre. Dice el coronel Aureliano Buendía, habría de recordar aquella tarde en que su padre... Eso ocurre en una especie de historia inicial que sin embargo está compuesta de cosas vigentes para cualquier persona del siglo XX. Efectivamente puede encontrarse una armadura del siglo XV en el lecho de un río del siglo XX. Podría ocurrir. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando nosotros lo leemos esto? ¿Nos creemos todo lo que dice? No, no lo creemos. ¿Por qué? Porque decodificamos perfectamente qué cosas son rasgos descriptivos realistas, qué cosas son datos culturales, por ejemplo lo de los gitanos, la descripción del pueblo y la feria en el pueblo, y eso es un rasgo completamente realista. Datos culturales, en este caso un prejuicio cultural en torno a la comunidad gitana, así que no necesita justificarlo, ¿sí? Y datos completamente ficticios que ayudan a crear un ambiente temporal totalmente ahistórico, fuera de nuestra historia corriente. ¿Ven? Y fíjense, en un mismo párrafo están los tres elementos, y nosotros automáticamente los decodificamos. Si uno dice, bueno, ¿cómo es la vida en Latinoamérica a inicios del siglo XX? Porque esto más o menos describiría una vida pueblerina, vamos a poner a inicios del siglo XX. Ninguno diría que las cosas no tenían nombre, eso lo descartamos, es parte del género fantástico en el que se mueve este realismo. Es parte de lo que lo hace precisamente un realismo mágico. ¿Ven? Por ejemplo, hay otro párrafo, bueno, me acuerdo porque me gusta mucho ese párrafo, cuando cuenta de un incesto en la familia Buendía. Claro, en la familia Buendía son todos parientes, ¿no? Entonces, hay un incesto ahí, y entonces los hijos que nacen con cola de cerdito, ¿no? Una cola enrollada así de cerdito, precisamente en castigo de ese incesto, ¿no? Ven nuevamente un corte. Por un lado está la cuestión cultural del incesto y el miedo a las consecuencias que pudiera tener sobre la prole el incesto. Eso es un dato cultural, como lo de los gitanos. Es un rasgo realista cultural, ¿sí? Pero luego lo complementa con que efectivamente, como se empiezan a nacer hijos, esos hijos van a tener colita de cerdo. ¿Por qué? Porque eso es un castigo de la naturaleza por el incesto. ¿Ven? Entonces, claro, es verdad que son imágenes literarias, pero no están planteadas como imágenes literarias, sino que forman el curso de la historia. Es como cuando aquí nos dicen, como cuando nos dice aquí en el ¿cómo se llama? En el prólogo, nos cuenta la historia de la llegada de esta feria y nos cuenta
la historia de los imanes, lo pone todo en el mismo plano, ¿sí? La magia esta de los imanes con la realidad de esta caravana de gitanos que vienen a hacer su feria. Fíjense, ¿no? Entonces, cómo en un género domina determinado código, que aquí es el inicio de la obra y nos plantea en ese primer párrafo prácticamente todo lo que va a ser la obra, nos dice cuáles son sus recursos y luego los empieza a utilizar en la obra. Y nosotros ya pasamos por el texto y vamos, digamos, ninguno le pide a la historia que realmente ocurra tal cosa, que realmente las cosas no tengan nombre, que realmente la aldea sea de los tiempos iniciales. Ninguno le pide eso. ¿Por qué? Porque lo decodificamos automáticamente. Bueno, volvamos a nuestro Apocalipsis. Nos pasa un poco lo mismo. El Apocalipsis es una profusión de imágenes, no siempre terribles. Hay algunas imágenes bellísimas en el Apocalipsis, la descripción de la liturgia celestial, la descripción de esas visiones que va teniendo. Hay algunas truculentas, pero hay otras muy esperanzadoras, como es cuando la muerte y el Hades son arrojados al lago de azufre y viene esa bellísima imagen final de la Jerusalén celestial. Ahora bien, son imágenes, claro, el autor nos dice que todo eso es una visión. Y ustedes saben que nos condiciona mucho eso. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos un poco cercanos a esto de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, si algo es una visión, tiene que ser literal, tiene que ser lo que va a ocurrir. Y encima nos dice que todo esto de lo que va a hablar va a ocurrir en breve. Y claro, como nosotros no tenemos contacto con su forma de hablar, a diferencia de lo que nos pasa con García Márquez, no tenemos contacto con la forma de hablar del Apocalipsis. Entonces, con García Márquez leemos un solo párrafo y ya delimitamos qué cosas pueden ser reales, descripciones reales, qué cosas pueden ser descripciones culturales, qué cosas pueden ser aportaciones fantásticas para darle dinamismo a lo que le está narrando. Es decir, convertir en novelado lo que es realista. En el caso del Apocalipsis no tenemos esas referencias. Realmente vamos a leerlo y ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que no sabemos si nos está hablando en serio o no nos está hablando en serio. Miren, les leo lo que dice un párrafo precioso de San Dionisio de Alejandría, que les dije, si quieren leer todo lo que él dice sobre el Apocalipsis, está en el capítulo, en el libro séptimo de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Nos transcribe Eusebio de Cesarea en el número 24, transcribe lo que él dice sobre el Apocalipsis, ¿no? Dice, esperen un poquitito, ¿no? Yo por mi parte no podría atreverme a rechazar el libro. Él está discutiendo a ver si ese libro del Apocalipsis eso no es palabra de Dios, ¿no? Pues son muchos los hermanos que lo toman en serio. Pero aún dado que el pensamiento que encierra excede a mi propia inteligencia, supongo que el sentido de cada pasaje está en cierto modo encubierto. Y es bastante admirable, porque incluso si no lo comprendo, no obstante sospecho al menos que en las palabras se encierra alguna intención más profunda. No mido esto ni lo juzgo con propio razonamiento, sino que aún otorgando la superioridad a la fe, he llegado a la conclusión de que esto es demasiado alto para ser concebido por mí. Y yo no repruebo lo que no he comprendido, antes bien lo admiro porque ni siquiera lo vi. Tras esto, y después de examinar todo el libro del Apocalipsis y demostrar que es imposible entenderlo según su sentido obvio, continúa diciendo, después de concluir toda su, por así decirlo, profecía, el profeta declara dichosos a los que la guardan, y también es verdad a sí mismo.
Dichoso, dice efectivamente, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, que estoy viendo y escuchando estas cosas. Por tanto, no contradiré que él se llamaba Juan y que el libro este es de Juan, porque incluso estoy de acuerdo en que es obra de un hombre santo e inspirado por Dios, pero yo no podría convenir fácilmente en que este fuera el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de Santiago, de quien es el evangelio titulado de Juan. Efectivamente, por el carácter de uno y otro, por el estilo, por la llamada disposición general del libro, conjeturo que no es el mismo. Después dice, bueno, sigue, habla de la revelación, de que bueno, que no es exactamente una revelación, porque lo que dice sigue velado, entonces no parece muy revelación. Dice, a ver, aquí está. Dice efectivamente que no es Apocalipsis estando como está bien velado con el grueso manto de la ignorancia. Bueno, muy bien. Como ven, entonces no nos pasa solo a nosotros. Alguien del siglo III, mediados del siglo III, es San Dionisio de Alejandría, de los años 250-260, alguien de esos años ya le parecía, cuando leía el Apocalipsis, que era algo que, a pesar de que se suponía que era una revelación y se suponía que eran unas visiones, no podían ser decodificadas con facilidad. Bien, vamos al término Apocalipsis. Exacto. La palabra Apocalipsis, esto ya estamos en la diapositiva 3, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es la primera palabra del texto. Y el libro se llama Apocalipsis por esa primera palabra. No se llama Apocalipsis, aunque en último término se llama Apocalipsis por el tipo de libro que es y por su contenido. Pero básicamente recibe el nombre de Apocalipsis, sobre todo porque empieza con la palabra Apocalipsis. De hecho, como sabrán, en la tradición protestante no se lo llama Apocalipsis. Si ustedes van a la Biblia, a una Biblia en edición protestante, no se van a encontrar con un libro del Apocalipsis, sino con un libro Revelación. Es lo mismo. Nosotros seguimos usando el término griego y ellos simplemente acostumbran traducir el nombre del libro. Pero bueno, ese es el primer sentido, revelación. Lamentablemente, la palabra Apocalipsis, al incorporarse en nuestra cultura y al ser tan fuertes las imágenes de destrucción que tiene el libro, la palabra Apocalipsis adquirió un segundo sentido de algo truculento, que se refiere a una destrucción final del mundo, y además esa destrucción final implica una conflagración, catástrofes cósmicas, guerras terribles y el final absoluto de la historia humana. Prácticamente la palabra Apocalipsis, si se la decimos a cualquier persona, paramos en la calle y decimos, bueno, ¿qué es para usted un apocalipsis? Entonces les dirá, bueno, es una batalla tremenda donde se acaba el mundo, perfectamente, digamos, aplicado en la película Apocalipsis Now, que describe precisamente ese aspecto de la guerra de Vietnam con tintes y con un sabor apocalíptico. Ahora bien, ese sentido le cabe mucho más a la película Apocalipsis Now que a nuestro Apocalipsis. Fíjense un detalle. En todo el Apocalipsis, cuando lo empezamos a leer, recién en el capítulo 3, versículo 10, recién allí se menciona por primera vez algo así como una prueba del mundo. Dice, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Esa es la primer alusión, como ven, muy velada, a una conflagración universal. La leímos justo hoy en oficio de lectura. Esa es la primer mención. Luego continúa el texto. Y recién
en el capítulo 6 de los 22, o sea, recién terminando el primer tercio del libro, recién ahí se habla de concretamente algo cruento que ocurre en el mundo. Cuando abrió el cuarto sello, cuando abrió el quinto sello, cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y recién ahí ocurre, por primera vez podríamos decir en el libro, algo realmente cruento. O sea que fíjense, si el Apocalipsis quisiera decir la conflagración universal, digamos que tardó bastante en llegar a ella, ¿sí? En principio, digamos, el término Apocalipsis deberíamos poder tomarlo en el sentido en que lo tomó el autor. Deberíamos. Yo sé que es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos tan con esta imagen de Apocalipsis en el sentido de Apocalipsis Now, que es difícil creerle al libro cuando empieza con 7 cartas a las iglesias. Y en donde la visión más grande que hay no es una visión de destrucción, sino una visión de la soberanía de este Cristo cósmico que aparece ya al inicio, y en donde la visión propiamente grandiosa es la de una liturgia en el cielo. Esos son los primeros capítulos. Y recién después empieza la conflagración, y luego de esa conflagración se va pasando casi sin darnos cuenta al triunfo de esa liturgia celestial que acaba en el cielo, con esa grandiosa boda del Cordero que ocurre al final del libro. Eso es el Apocalipsis. A través de eso, el autor, inspirado por Dios, pero a través de esa literatura que está haciendo, el autor, inspirado por Dios, nos trae una revelación de algo. Y lo que tenemos que llegar es a eso. ¿Qué es ese algo que nos está revelando a lo largo del libro? ¿Qué es ese algo que nosotros lo veremos aparecer de una manera muy curiosa? Porque lo veremos aparecer, podríamos decir así, en reflejos diversos. En reflejos que el propio autor se encargó de marcar y mostrar desde ángulos distintos. Entonces, claro, si yo lo leo como si estuviera viendo la película Apocalipsis Now, como si estuviera viendo el fin del mundo, me pierdo precisamente esos reflejos que son lo que él está tratando de explicar. Esa es la revelación que él está trayendo. Eso es Apocalipsis. Entonces, nada, vamos a guiarnos por este nombre con el que tiene el libro. Ahora bien, no tiene ninguna relación con el Apocalipsis las destrucciones y las guerras y la conflagración universal y el fin del mundo. Sí, claro que sí. Si bien aparece tardíamente en esta línea del tiempo, que no es una línea, luego lo veremos, si bien aparece tardíamente, aparece recién en el capítulo 6, en realidad sí tiene mucho que ver esa como destrucción y ese modo de mirar la historia. En realidad, lo que es muy importante es tener presente que la apocalíptica pertenece a un conjunto de obras, no es la única obra. Si bien en el Nuevo Testamento es el único apocalipsis sistemático, es decir, una obra que es completamente un apocalipsis, es el único en el Nuevo Testamento, hay otros fragmentos que también son apocalípticos o que utilizan en parte el lenguaje apocalíptico, y además hay en el Antiguo Testamento otras obras apocalípticas, y hay también fuera de la Biblia otras obras de tipo apocalíptica. ¿Por qué?
Porque la apocalíptica es fundamentalmente un género literario, un modo de escribir y de contar determinadas cosas que tienen que ver con la revelación. Es un tipo de literatura. Como comencé este encuentro leyendo un tipo de literatura tan característico que lo reconocemos inmediatamente, ¿no? El realismo mágico. Bueno, pues con el Apocalipsis, el que conoce más o menos el ambiente, el tipo de literatura que se realizaba en época de Jesús, fundamentalmente en un periodo que lo llamamos intertestamentario. ¿Por qué intertestamentario? Porque va entre el cierre del Antiguo Testamento y la promulgación del Nuevo. En ese periodo, que no hay obras que hayan entrado a nuestro canon bíblico, hay sin embargo una cierta profusión de escritores que escriben obras. Bueno, esas obras en muy buena parte son obras de género apocalíptico. Es decir, que fue un género que a la gente del momento le era fácil de codificar, como a nosotros nos pasa con el realismo mágico. Todos nosotros, que somos gente de 50 para arriba, todos nosotros hemos vivido en la época en que estos libros estaban de moda. Ahora ya son clásicos de la literatura, pero en ese momento estaban de moda. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nosotros hemos tomado contacto con esos libros cuando nacieron, no necesitamos que nos expliquen qué es un libro, qué es una obra en donde se mezclan distintas miradas sobre la realidad y que hay aspectos fantásticos y aspectos realistas que se mezclan sin solución de continuidad. No hace falta que nos digan eso, lo decodificamos inmediatamente. Bueno, al público de la época de Jesús le pasaba eso con la apocalíptica. Lo decodificaban, sin necesidad de que nadie les explique qué cosas son una descripción, qué cosas son una visión fantástica, qué cosas forman parte, podríamos decir así, del género. Bien, ¿y por qué? Después volvemos sobre esto del género, O sea, tengo bastantes datos que me gustaría que los tuvieran, y los pongo un poquito más abajo. Pero quiero, antes de abordar eso, o sea, meternos más en el género, quiero un aspecto importante. ¿Por qué surgió este género? Yo diría que la apocalíptica, antes de ser un género literario, es una sensibilidad ante las cosas. Un cierto modo, uno podría preguntarse, ¿por qué el realismo mágico no se produjo en España? Utilizamos el mismo idioma. ¿Por qué aquí en España no hubo escritores que hicieran realismo mágico? Pues no lo sé, pero algo tiene que ver con la sensibilidad latinoamericana, distinta desde luego de la sensibilidad peninsular. Algo tiene que ver. A veces es indefinible, pero fíjense que en una misma década explotó aquí, 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 pero no explotó aquí. Bueno, pues algo de eso tiene relación con la apocalíptica. ¿Por qué la apocalíptica de repente aparece como un tipo de literatura en un determinado momento y la gente la puede entender y esos libros gustan y pasan a circular? Por eso han llegado a nosotros, porque han circulado. ¿Por qué? Pues porque sintonizó con un tipo de sensibilidad. Y lo llamaremos sensibilidad apocalíptica, porque no tenemos otro nombre. Pero fíjense que no es lo mismo hablar de una sensibilidad que hablar de una producción literaria. Son dos cosas que están unidas, pero no son lo mismo. La sensibilidad apocalíptica, que la vemos en distintos momentos de la historia, por eso el Apocalipsis como libro también se va poniendo de moda en distintos momentos de la historia. La sensibilidad apocalíptica tiene mucho que ver con algo que a nosotros los seres humanos nos suele provocar mucho miedo, que son los grandes cambios culturales, los grandes cataclismos culturales.
quizás a alguno le parezca que nuestra época es especialmente movidita y que realmente el cambio cultural en pocos años es mucho. Y es verdad, cualquiera de nosotros, con solo situarse 30 años atrás o 40 años atrás, se da cuenta que el mundo ha cambiado, pero muchísimo. Aquí en España, cuando se habla de la censura, por ejemplo, se la suele relacionar con la dictadura de Franco, como que era la dictadura la que tenía censura, como si no hubieran tenido dictadores no hubieran tenido censura. Bueno, pues Berman, que era de uno de los países más liberales de toda Europa, que es Suecia, Berman tuvo problemas con la censura. En mi país, Argentina, en pleno lío de los años 70, había todavía censura. Era una cosa mundial, solo que en determinado momento eso cambió y desapareció. Y desapareció la mentalidad que lo avalaba y que le daba sentido a eso. ¿Ven? Se produjo en los 70 como un cambio cultural tan grande que realmente el suelo se nos movió debajo de los pies. Todo ese mundo de certezas anteriores se nos movió de debajo de los pies. Bueno, eso no es la primera vez que pasa en la historia. Y yo les diría, casi todas las grandes épocas empiezan con un gran movimiento de pies, con un gran movimiento del suelo debajo de los pies. Y eso provoca miedo, inseguridad. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, de repente cosas que las creíamos normales ya no son normales, y cosas que las creíamos rarísimas pasan a ser normales. Bueno, en esas épocas aflora esta sensibilidad apocalíptica. Una sensibilidad que ve en esos cambios no la destrucción de un mundo o de una época, sino la destrucción del mundo, de la época. Yo les pongo aquí en la diapositiva 4 que en la sensibilidad apocalíptica la ecuación que domina es cambio igual catástrofe. La sensibilidad apocalíptica ve en el mal una fuerza casi indominable, prácticamente sobrehumana. Entonces el mal ataca todo, lava todo, rompe todo, destruye todo, aniquila la historia del hombre, no la cambia, sino que la aniquila. Les voy a leer un parrafito, lo tienen en la diapositiva 5, de un libro de Umberto Eco. Umberto Eco, saben, es semiólogo italiano. El libro no tiene que ver con el apocalipsis, sino con la sensibilidad apocalíptica. Es un libro que analiza la cultura de masas. Y es muy interesante porque define muy bien lo que es la sensibilidad apocalíptica. Y no está hablando del apocalipsis. Dice, lo apocalíptico en el fondo consuela al lector, porque le deja entrever sobre un trasfondo de la catástrofe la existencia de una comunidad de superhombres capaces de elevarse, aunque solo sea mediante el rechazo, por encima de la banalidad media. Llevado al límite, la comunidad reducidísima y elegida del que escribe y del que lee, esa es casi una frase literal del Apocalipsis, y él no está hablando del Apocalipsis. Nosotros dos, tú y yo, los únicos que hemos comprendido y que estamos a salvo. Los únicos que no somos masa. Y fíjense, si ustedes analizan la mentalidad apocalíptica aplicada a la religión, es esto. ¿Dónde el apocalipsis tiene más arraigo? Precisamente en las sectas. En los grupos, primero porque practican un tipo de lectura salvaje de la Biblia, o sea, un tipo de lectura sin ninguna base literaria, ¿no? Entonces, claro, están más predispuestos a tomar literalmente las visiones del Apocalipta. Pero además,
porque predomina en las sectas este sentimiento de que esta pequeña comunidad reducida está a salvo de la banalidad de la masa, de los idólatras que van al templo a rezarle una madera, todas esas frases que usan en las sectas, ¿no? Pero fíjense que no es solo las sectas ajenas. Por ejemplo, en el catolicismo hay grupos, en este mismo momento, grupos de tipo reaccionarios, de tipo conservadores un poquitito extremos, que utilizan el Apocalipsis casi como una visión de base para decir, bueno, esto es lo que está pasando, analizar la realidad, ¿no? Hay una frase de León Blois que decía, cuando quiero conocer las últimas noticias no leo el diario, leo el Apocalipsis, ¿no? Y es interesante porque muestra una forma de entender la realidad desde la lente de esta sensibilidad. Lo que está moviéndose en la historia no es el movimiento natural de los hombres que van probando caminos y que seguramente algunos fallarán, y a lo mejor toda una generación se pierde, pero bueno, eso es el gran experimento humano. Eso es el gran experimento humano. No, lo que está ocurriendo es algo determinado que viene digitado como marionetas por el mal y el bien. Fíjense, ahí está, por ese lado se muestra esta sensibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero, nosotros tenemos que reconocer en nosotros mismos lo que podríamos decir zonas apocalípticas de nuestro propio modo de mirar el mundo. Habrá gente más predispuesta hacia una sensibilidad apocalíptica y gente menos predispuesta. Pero como suele ocurrir en todas las cuestiones culturales, históricas, nadie está afuera. Y realmente la sensibilidad apocalíptica es uno de los aspectos del alma humana. La sensibilidad apocalíptica en este sentido. Claro, cuando vamos a leer el Apocalipsis nos enfrentamos con un doble problema, o triple o cuádruple, ya no sé cuántos problemas. Y el primero es que el autor hizo uso de su sensibilidad apocalíptica al escribir el libro. Yo al leerlo haré uso de mi sensibilidad apocalíptica. Y entre los dos, y si logramos superar el choque de trenes, tendremos que llegar a la palabra de Dios, que no es apocalíptica en ese sentido. Bien, luego vendrán algunos, yo también, y dirán, ojo que el Apocalipsis es un libro profundamente optimista, es un libro de consuelo, cuidado. Hay dos formas de consolar. Una es realmente el Apocalipsis, nuestro libro, nuestro Apocalipsis canónico, realmente es un libro de profundo consuelo. Pero no en el sentido en que lo explicaba recién Umberto Eco, no es esa la clase de consuelo que importa. El hecho de sentirnos a salvo del mal en la historia porque estamos del lado de los buenos. No es ese el verdadero consuelo del Apocalipsis. El verdadero consuelo del Apocalipsis tiene que ver con sus visiones prácticamente litúrgicas, con su liturgia celestial, con sus bodas del Cordero en el cielo. Con eso tiene que ver el consuelo del Apocalipsis. Y no tanto con el hecho de sentirnos a salvo de todas las destrucciones y de todas las catástrofes de las que va a hablar el libro. Porque en realidad de todo eso no hay nada que sea una visión literal. Es toda una forma de escribir y de expresarse. Entonces fíjense, diapositiva 6, ¿no?
el autor desde el punto de vista humano era un hombre de talante apocalíptico y él mismo posiblemente se sentía desintonizado de este mundo, del mundo que lo rodeaba a él. Bien, de esa sensibilidad apocalíptica surgen en un determinado momento toda una literatura. Vuelve a aparecer, en un momento de catástrofe en Europa, vuelve a aparecer un tipo de literatura apocalíptica así, en el cambio de era, no el cambio de era, perdón, en el cambio de milenio, digamos, con toda la idea de que en ese momento iba a ocurrir el fin del mundo, a lo que se une 300 años más tarde la peste, que prácticamente devasta Europa, va surgiendo todo un género de predicación que tiene mucho de sensibilidad apocalíptica. Bueno, el santo valenciano por excelencia, San Vicente Ferrer, es precisamente concebido por sus contemporáneos prácticamente como el ángel del Apocalipsis, el que viene a traer de nuevo este mensaje urgente para el mundo, a tal punto que algunos llegan a creer que el mundo no se acabó en ese momento porque la predicación de San Vicente Ferrer fue eficaz. Y si no se hubiera acabado, es decir, se hubiera cumplido la profecía del Apocalipsis. Fíjense con qué realismo es leído todo esto, ¿no? Bueno, entonces, momentos de cimbronazo para el mundo, ya sea un cimbronazo como el de la peste, ya sea un cimbronazo cultural como el cambio de milenio, ya sea el cimbronazo cultural que se vive con especial intensidad en Palestina, cuando prácticamente va triunfando por todos lados el mundo de la mentalidad helenística y de la política romana. Por eso es justo en esos tiempos, cuando está cambiando el mundo por ese lado, aparece esta literatura. Esa literatura la llamamos apocalíptica por el nombre de nuestro libro, pero hay que tener cierto cuidado en distinguir entonces la apocalíptica como literatura del Apocalipsis, nuestro libro, como una producción específica que además forma parte del depósito de la revelación. Hay otras obras apocalípticas que no forman parte de la revelación, o algunas forman parte sin llegar a ser en su conjunto un apocalipsis. Yo les pongo aquí obras apocalípticas, las que están en la Biblia y las que no lo están. Las que están en la Biblia, por ejemplo, los 4 capítulos, Isaías 24, 25, 26 y 27, cortan el libro de Isaías y realmente hacen un pequeño apocalipsis. Se lo llama así, el pequeño apocalipsis de Isaías. Es una sección dentro del libro y lo corta, o sea, no tiene relación con el contexto. La segunda parte del libro de Zacarías, el libro de Zacarías está dividido en 2 partes, del 1 al 8 y del 9 al 14. Del 9 al 14 es un apocalipsis, ¿sí? Y además compositivamente es posterior a la primera parte. El libro de Ezequiel está lleno de visiones de tipo apocalípticas. Yo les diría que no tendrían que desconocer, porque luego nos aparece, bueno, el Apocalipsis cita y evoca mucho tanto a Zacarías como a Ezequiel. Pero por lo menos sería lindo que leyeran Ezequiel 1 al 3. Porque es el tipo de visión y el tipo de ficción literaria de la visión a la que acude también el Apocalipta. Y desde luego, bueno, ahora sigo con las obras, ¿no? Pero ya que introduje la expresión ficción literaria, las visiones apocalípticas no son visiones psicológicamente consideradas. O sea, el autor sabe que él está haciendo literatura. Nos vamos a dar cuenta que él está haciendo literatura porque él nos deja la marca de eso. Otra cosa es que un
vidente crea haber visto y realmente tenga la experiencia psicológica de la visión. Es una cosa distinta. Por ejemplo, Saint Hildegarda de Bingen ha tenido visiones, y esas visiones se producían, digamos, en un lenguaje metahumano, y luego trataba de recuperarlas en lenguaje humano, y a través de dibujos y a través de dictados, trataba de llevar al lenguaje humano esas visiones. Pero en el caso de los apocalipsis, esas visiones son experiencias psicológicas, o sea, y por psicológico no quiero decir algo irreal, algo muy real. La persona ve algo, ve algo. Otra cosa es si lo puede o no lo puede traducir. Si ustedes van a la experiencia de los videntes, muchas veces nos confundimos al respecto, ¿no? El vidente, suele haber una distancia entre la videncia y la transcripción de esa videncia en textos. Las videncias de los santos también, pasa lo mismo. Pueden ser experiencias psicológicas de videncia, es decir, el santo está convencido de estar viendo algo, y nosotros no tenemos por qué no creerle, lo ve, punto. Otra cosa es si ese origen es sobrenatural o no, pero él lo ve. Pero luego la transcripción de eso, siempre va a haber una mediación. Es como cuando tratamos de contar un sueño. ¿No les ha pasado de tener un sueño que es muy lógico cuando uno lo sueña, pero cuando se levanta, dice, no, pero a ver, pero ¿tenía esta cara o tenía esta otra? No, pero era esta persona con la cara de tal otra. Y ya lo estamos racionalizando, ¿ven? Ya lo estamos convirtiendo en algo que no es nuestra experiencia interior del sueño, ya es lenguaje. Bueno, pues eso le pasa a muchos videntes, ¿no? A todos los que intentan traducir sus visiones les pasa esta misma experiencia. Su lenguaje no llega a decir todo lo que la visión ve. Pero además ocurre que en las obras apocalípticas la visión es un recurso. El autor no piensa estar viendo, no cree que está viendo. Simplemente escribe una visión, como otro puede escribir un poema, o como otro puede escribir un montón de otras cosas. La visión es un recurso. Eso pasa en los apocalipsis. Difícilmente los apocalipsis son visiones reales, o sea, de gente que cree tener la experiencia de estar viendo. A menudo son ficciones literarias, y en particular en nuestro libro del Apocalipsis vamos a ver que hay marcas, además tienen toda una coherencia esas visiones, que no tienen nada que ver con una visión psicológica, es una visión literaria, es una construcción. Bueno, para aprender el lenguaje de esas visiones viene muy bien leer estos capítulos de Ezequiel que les cito aquí, sobre todo del 1 al 3. Bueno, el libro de Daniel, no todo, pero prácticamente todo, es un apocalipsis. Los capítulos 4 y 5 de la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta de Pedro, en la cartita prácticamente abandonada de Judas, es un libro del Nuevo Testamento, pero no se lee. ¿Y por qué? Porque es un pequeño apocalipsis y además muy fuera de nuestro gusto para leer, no tiene ni capítulos, porque es una cartita de un solo folio. Muy relacionada con la segunda de Pedro, ¿no? Bueno, esas son obras apocalípticas, desde luego en nuestro Apocalipsis. Esas son obras apocalípticas que están dentro de la Biblia. Obras apócrifas, simplemente obras dentro del mismo género, pero que no han entrado a la Biblia. 1 y 2 Enoc, importantísimo fuente de inspiración para toda una literatura y todo un pensamiento religioso. El libro cuarto de Esdras, libro apocalíptico que estaba incluido en la Biblia griega,
Para nosotros ya es una obra apócrifa desconocida, pero todavía hasta hace relativamente poco, gracias a la sensibilidad de San Jerónimo, que veía la importancia de esta obra en la predicación de muchas iglesias, él la incluyó en su traducción de la Vulgata, pero no como libro inspirado. La puso atrás. Después Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Baruch, libro segundo de Baruch. Son obras apocalípticas. Muchas de ellas no tan bien escritas como nuestro Apocalipsis, pero dentro del mismo género. Dentro del mismo género. Tenemos donde leer esas obras al que le interese, por lo menos ampliar un poquitito la visión de lo que es un Apocalipsis. Sí, en la bibliografía, no les mandé la bibliografía, bueno, se las mando luego. En la bibliografía hay una colección de 10 machos que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Lamentablemente en PDF solo tengo 4 volúmenes, son más. Pero todos estos apocalipsis apócrifos están dentro de esta obra. Y son muy interesantes, vale la pena por lo menos darles una ojeada. La colección esa es una colección muy bien hecha, de uno de los grandes especialistas en ese tema. Toda esta literatura apocalíptica está muy relacionada con el movimiento sectario y rupturista dentro del judaísmo de Qumran, el movimiento que dio lugar a lo que 20 siglos más tarde son el yacimiento de manuscritos del Mar Muerto. Esos manuscritos pertenecieron a una secta judía contemporánea de nuestro Nuevo Testamento. No es lo mismo, pero utilizan símbolos en muchos casos muy relacionados. Por ejemplo, algo tan importante para nosotros como es la Nueva Alianza, el hecho de que Jesús expresa que en él se realiza la Nueva Alianza. Esa profecía es también utilizada por los sectarios de Qumran. Y su dirigente es llamado el Maestro de Justicia, o sea que hay muchos puntos de unión entre la secta de Qumran y la secta cristiana, que en definitiva es eso lo que fue al inicio, ¿no? Un grupo dentro del judaísmo que siguió a uno al que consideraron Mesías. Tenemos, por supuesto, muy buenos títulos para creer que tenemos razón, pero visto, si algún fotógrafo de la época hubiera sacado fotos de los distintos grupos, nosotros no éramos más que un grupo más. Y utilizábamos los mismos símbolos. Entre ellos, todo este lenguaje apocalíptico. El mismo Jesús, cuando predicó, utilizó en parte, sin que propiamente le podamos atribuir a él un apocalipsis, pero utilizó en parte imágenes y concepciones que provenían de esta mentalidad y de esta sensibilidad apocalíptica. ¿Dónde? Pues en los discursos que llamamos escatológicos. En San Marcos, en San Mateo, en San Lucas, están esos discursos escatológicos en donde habla de la destrucción de este templo, pero resulta que de la destrucción del templo se eleva a la destrucción de la época, y de la época se eleva la instauración del nuevo mundo que viene, y todo eso es parte de la sensibilidad apocalíptica. Así que hasta nuestro Jesús estuvo, como no podría ser de otra manera, puesto que es Dios hecho hombre, así que compartió incluso la sensibilidad de su época, algo que estaba muy vigente entre los oyentes que él tenía delante. Bien, entonces todo este conjunto de literatura forma como una gran masa documental que rodea al Apocalipsis y nos ayuda a entenderlo un poquito. Entenderlo implica dos cosas, dos movimientos: relativizarlo un poco y tomarlo en serio. Relativizar aquello que es relativo en él, es decir, como cuando leímos el inicio de 100 años de soledad, no me voy a poner
a decir, ah, no, pero es que el autor dice que está en el inicio de la historia. No, espera, acá hay un marco temporal que es propio del realismo mágico. Y entonces de repente las cosas no tienen nombre y de repente se encuentra una armadura oxidada del siglo XV, o sea que estás en el siglo XX. No, no es eso de lo que habla el párrafo. ¿Ven? Entonces, lo mismo tenemos que hacer con nuestro autor. Esta destrucción, cuando no se conoce el género, se producen interpretaciones disparatadas. Ya cuando hablemos de la temporalidad del libro y de la mentalidad de la temporalidad que supone el libro, ya vamos a acceder a un tipo de lectura de la obra tomada con total realismo, como si esta obra fuera una descripción de los últimos tiempos. Y ojo, esta interpretación que les digo no es de hace 15 siglos, es de nuestro siglo. Todavía hoy hay gente que compra esa interpretación dentro del catolicismo. Hay un sacerdote muy brillante en muchos aspectos, pero que produjo una obra que se llama así, el Apocalipsis de San Juan, y otra obra que se llama Cristo vuelve o no vuelve, en donde desarrolla una interpretación sistemática literal del Apocalipsis. Esa forma de leer no difiere de la forma de leer que tienen las sectas, que leen el Apocalipsis como una especie de radiografía de lo que está pasando. Y lo justifican además en ciertos aspectos del libro, ya lo veremos. Bueno, eso es por no asociar el Apocalipsis a su clima natural. Como si yo vengo al mundo por primera vez, vengo desde el planeta Marte donde no hay plantas, y me encuentro con un rosal, y digo, ¡ay! Es verde. Claro, después cuando conozca más plantas me voy a dar cuenta que lo más normal en una planta es que las hojas sean verdes. En tal caso, si fueran azules, diría, ¡ay, es azul! Porque no es normal que lo sean. Pero lo normal es que sean verdes, entonces no me voy a admirar de una hoja verde. Solamente como vine de Marte y no conocía otras, me admiro de que esta hoja sea verde. Eso nos pasa un poco con el Apocalipsis. Vamos a los saltos adentro de él porque no conocemos todo el suelo sobre el que está anclado, todos los demás árboles que se parecen a él. Y con el peligro de que si nos detenemos en esos detalles, que son totalmente literarios y secundarios, perdemos de vista lo que realmente está diciendo el libro, es decir, un poco como empezó la clase, su palabra de Dios. Bien. Yo les dejé una separata tomada del libro de Diezmacho, Apócrifos del Antiguo Testamento. Se los mandé, creo, en el mismo mail, una separata que es una caracterización del género literario apocalíptico. Es muy bueno ese escrito, explica muy bien la cuestión. Les resumo aquí algunos aspectos que tienen que ver con los temas apocalípticos, con los estilos apocalípticos y con las ideologías apocalípticas. O sea, tres aspectos distintos, pero que están continuamente mezclados y en nuestro Apocalipsis también aparece. Trascendencia, mitología, visión cosmológica, ese aspecto de la obra, ¿no? La obra tiene las obras apocalípticas trabajan con un mundo en el cual lo sagrado, el cielo y el mundo van interactuando, ¿sí? Se mezclan continuamente. La propia cosmología, el propio mundo, está continuamente interferido por fuerzas sobrenaturales. Hay una concepción pesimista de la historia marcha hacia un caos, la historia se está disolviendo. Hay una concepción pesimista de la historia. Hay un hermoso
a mí me gusta mucho la frase esta de Jesús, pero fíjense qué distinto cuando la leemos apocalípticamente. Esperen un poquitito. Bueno, no la voy a encontrar porque estoy con la... Esperen un poquitito. Aquí está. No. Aquí está. Perdonen, ¿eh? Lucas 18. No sé por qué la había yo ubicado en Marcos, pero no pertenece a Marcos, por eso no la iba a encontrar. Nos dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Eso dice Jesús. La fe, así por eso me interesaba citarla, porque lo dice con artículo. Esto está en el contexto en el cual está contando la parábola del juez injusto que le hace caso a la viuda pero porque es pesada y no por su justicia, y entonces dice, ¿no les parece más bien que Dios les va a hacer justicia a los suyos que le claman todo el día reclamando justicia? Y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Y es muy linda la pregunta que hace Jesús, porque tiene que ver con que nosotros queremos que Él venga a reinar, pero ¿hacemos algo para extender la fe? Eso es lo que les está diciendo. ¿Ya han predicado en todo el mundo como yo les pedí? ¿Ya está implantada la fe para que me estén diciendo que vuelva? Fíjense qué linda pregunta, ¿no? Qué linda perspectiva. Jesús va a venir no cuando todo se disuelve, sino cuando todo esté en plenitud. Jesús quiere plenitud. La historia va hacia Él, hacia su plenitud. ¿Encontrará la fe sobre la tierra? Bueno, pues fíjense que este versículo lo solemos traducir sin artículo. Y decimos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y automáticamente nos imaginamos que todo se está disolviendo, y que la fe se está perdiendo, y que todo va para mal, y que todo es un desastre. Y entonces cuando venga Jesús, ni siquiera va a haber nadie con fe. Cada vez menos, no cada vez más. Y es toda una perspectiva, Es una perspectiva que tiene mucho que ver con la sensibilidad apocalíptica, esto de una concepción pesimista de la historia. Esta frase que les digo, así tal cual citada, ¿encontrará fe sobre la tierra? Me la he encontrado en infinidad de autores cristianos que consideran que todo se está perdiendo. Y además lo avalan con la frase de Jesús, que no dice eso, dice lo contrario. O sea, lo que está diciendo Jesús es, no me estén clamando que vuelva, hagan ustedes para que esta tierra crea. Para eso están predicando. Entonces, cuando logren eso, tiene sentido hablar de que sus justos están todo el día clamando, pero mientras no hayan extendido la fe, no tiene sentido el reclamo. ¿Ven? Es como otra perspectiva, precisamente la perspectiva contraria. Bueno, ese rasgo es muy importante, la concepción pesimista de la historia, la idea de que la historia está decayendo y todo va a mal, a destrucción. Eso hace que sea muy difícil de entender el libro del Apocalipsis, que termina tan bien con las bodas del Cordero y todos viajando ahí a las bodas del Cordero. Dualismo, bien y mal. Hay dos fuerzas, el bien y el mal, y son equipotentes, o sea, las dos tienen más o menos la misma potencia y por lo tanto es una batalla entre dos titanes. Eso es muy propio de la mentalidad apocalíptica, ¿cierto? Maniqueísmo, ¿sí? En donde además las cosas son blancas o negras, no hay grises. Unidad de la historia, esto quiere decir la historia sagrada es la misma que la profana.
y concepción de una historia cósmica, la idea de que el cosmos está acompañando a la historia del hombre en una historia que es también humana. Nosotros eso lo usamos continuamente sin darnos cuenta, cuando personalizamos la naturaleza, cuando la convertimos en una fuerza de tipo mitológica. La naturaleza se venga de la obra humana. La naturaleza no se venga de nadie, si la naturaleza no tiene ni personalidad, ni conciencia, ni nada. La naturaleza es naturaleza y por lo tanto sus fuerzas actúan de manera absolutamente automática. Es verdad que si tiramos mucho plástico al mar, la naturaleza va a protestar. Pero no protesta, en realidad ella sigue haciendo sus cosas, se morirán un montón de especies. Y la culpa por supuesto que la tendremos nosotros, pero no es ninguna venganza de nadie. Es una obra nuestra. No hay una historia cósmica. ¿Sí? Hay una historia humana, pero no cósmica. Bueno, pues en la mentalidad apocalíptica, de la cual nosotros en algunos aspectos también somos tributarios, hay una concepción de una historia cósmica. Esto es muy importante en todos los apocalipsis, la división del tiempo en períodos, la idea de que la humanidad consiste en una sucesión de períodos que además marchan a la destrucción. Pero en periodos marcados, esto lo tenemos también nosotros muy metido, ¿no? Pero bueno, forma parte del lenguaje apocalíptico. La doctrina de los dos eones, es decir, nosotros estamos transitando en un eón provisorio. Eón quiere decir tiempo, una época, una era. Una era que es provisoria, la definitiva aún no ha llegado. Es una doctrina apocalíptica. Claro, la tenemos metida en el ADN de nuestra fe, O sea, que no quiere decir, cuando uno dice que es un rasgo del género, no implica que sea falso, pero hay que relativizarlo en cierto sentido porque hay que ver si eso es un hecho puramente literario o hay una base de ideas reales sobre el mundo, de intuiciones reales sobre el mundo. Luego, en cuanto al estilo, la afición por los números, fundamental en la apocalíptica, el misterio de los números. A veces son símbolos que no son posible traducirlos, en otros no son símbolos, sino que son signos. Ya la semana que viene hablaremos de la diferencia entre una cosa y la otra. Pseudoéxtasis, esto que les decía antes, no son visiones en donde el vidente tenga una experiencia de evidencia, sino que son visiones literarias, construidas. Referencia artificial a la inspiración, esto es muy importante. Los apocalipsis suelen declarar que ellos son inspirados por Dios, o por un ángel, o por lo que sea. Nuestro apocalipsis no es inspirado porque el autor dice que es inspirado, porque todos los apocalipsis dicen que son inspirados. Nuestro apocalipsis es inspirado porque la Iglesia ha reconocido en ella la revelación auténtica del verbo divino y lo ha utilizado en la formulación de su fe y en su liturgia. Por eso es inspirado. No es inspirado porque el autor dice, cuidado, guarden este libro porque es inspirado. Todos dicen eso. No es el motivo de reconocer la inspiración, no es porque el autor lo dice, porque eso forma parte de su género. Prácticamente todos los apocalipsis tienen una referencia artificial a la inspiración. Me di vuelta y escuché la voz que me decía, escribe todo esto en un libro. Eso no es solo de nuestro apocalipsis, Bien. Pseudonimia. Los escritos apocalípticos suelen estar referidos a un autor querido por la comunidad, o celebrado, o añorado, o temido, o tenido en gran estima. Los libros de Enoc. Enoc fue un personaje antediluviano que la Biblia dice que cuando tenía 365 años, Dios se lo llevó, porque era un hombre muy piadoso, entonces Dios se lo llevó. Y entonces, claro, los libros de Enoc se presentan como de este personaje. Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Elías. El nuestro es más humilde,
El nuestro dice que él se llama Juan y que está desterrado en Patmos. Él no dice que sea un apóstol, pero implica un poquito la idea de apostolicidad, ¿no? ¿Será eso una pseudonimia o será realmente un escrito apostólico, de un apóstol en concreto? Por eso habrá que tratarlo. Pero ya sabemos que dentro de las convenciones del género entra que su autor se mande la parte, digamos, de ser alguien muy importante. ¿Será ese el caso de nuestro Juan? Es decir, él hará sus relaciones con lo apostólico como parte del género, o realmente se nos ha conservado ahí un recuerdo auténtico. No es fácil decidir eso, y además las aguas están muy divididas al respecto. Esoterismo, hay unas ideas, digamos, como que este grupo, yo y los míos, poseemos unas claves que los demás no tienen. Bueno, miren, un poco concluyendo, me gustaría leer esta caracterización del género literario, como para quedarnos en este primer encuentro con una característica general que engloba no solo a nuestro Apocalipsis, sino a otros Apocalipsis. Les pongo aquí, podríamos describir el género literario Apocalipsis como una interpretación totalizadora de la historia, eso es fundamental. Los Apocalipsis no se andan con chiquitas, no explican el devenir de una época, sino de toda la historia, con un sentido de oculto triunfo de Dios, pero oculto, yo estoy del lado de los buenos, entonces un sentido de oculto triunfo de Dios, que recurre a visiones en las que intervienen principalmente ángeles y demonios, y tiene un papel preeminente un mediador, que puede ser un Mesías, que puede ser un profeta, un mediador. Ese mediador es a la vez objeto de la visión y clave hermenéutica de las visiones, o sea, clave que permite interpretarlas. Eso, claro, si a ustedes les suena que eso pasa en nuestro Apocalipsis, es natural, porque esto está tomado de la experiencia de leer Apocalipsis. Entonces, al leer Apocalipsis, no solo el nuestro, sino otros, uno va llegando a esta descripción. Y eso es parte del género literario. Recuerden ustedes que un género literario siempre condiciona, favorece y condiciona la lectura. Favorece porque nos permite que haya elementos que ya no nos llamen la atención, como el verde de las hojas, o como la ruptura del tiempo cronológico en el realismo mágico. No necesitamos que nadie nos lo explique, forma parte del género y tenemos una natural consustancialidad con ese género. Y al mismo tiempo, o sea, por un lado nos facilita la lectura porque hay un montón de cosas que no necesitamos explicarlas, pero al mismo tiempo nos condiciona la lectura si no estamos atentos a esas que son convenciones del género. Y empezamos a querer buscar sentido en cosas que son simplemente parte del género. Como esta gente que a lo mejor quiere sacar sentido, dijo de mi consideración, quiere decir que te tiene en gran consideración. No, mira, dijo de mi consideración porque está escribiendo una carta, básicamente por eso. No puedo sacar sentido de esa frase, básicamente es parte del género. Por eso dijo de mi consideración, no porque lo considerara de manera especial. Bueno, aquí pasa lo mismo. Nos vamos a encontrar en el Apocalipsis con muchos números, y la mayoría no tienen más interés que el hecho de formar parte de la visión y ayudar a situar la visión como visión esotérica. Bueno, muy bien, y con esto dejamos nuestro primer encuentro. Espero haberles interesado en el Apocalipsis y no haberlos defraudado con que, bueno, total, es un libro que no se va a cumplir literalmente. No se va a cumplir literalmente. Pero es un libro riquísimo, profundo y que dice muchas cosas. Y nuestro objeto es ponernos en la pista de llegar con la lectura. Nosotros no vamos a hacer una lectura completa del libro, pero sí, por medio de ciertas pistas literarias,
ponernos en camino de que ustedes con la lectura lleguen a aprovecharlo y que además se convierta en una lectura frecuente. Es una belleza el libro del Apocalipsis, ¿eh? Fíjense que lo leemos mucho en la liturgia, pero no le prestamos debida atención, ¿eh? Así que bueno, ahora estamos... ¿Cómo? Perdón, tenía otro concepto del Apocalipsis, ¿me entiendes? Claro, fíjate que hay que atender mucho a la segunda lectura que vamos a hacer todos los domingos de Pascua, que son un precioso resumen de la parte, llamémosle, de la línea litúrgica del Apocalipsis, de la línea eucarística y litúrgica que tiene el Apocalipsis. Si tú prestas atención, empezamos la semana pasada, ¿no? Con la visión inaugural del Cristo ese cósmico. Ahora viene este domingo la lectura del Cordero, de la adoración del Cordero. Y así, si prestas atención a las distintas, y lo vas siguiendo en el Apocalipsis, vas a ver que forman toda una línea. Y es prácticamente, lo leemos como una especie de historia dentro de la historia del Apocalipsis. Y ahora, en el oficio de lectura, estamos leyendo otra línea dentro del Apocalipsis, ¿no? Yo ya lo había leído y tenía el concepto como de destrucción. Claro, que es... De eso, ¿me entiendes? Y aparte realmente las sectas machacan tanto con eso que uno no le deja ganas de leer el libro, ¿no? Porque, claro, ya te... Ahora sí, es interesante, me resultó y con mucha curiosidad. Bueno, esperemos que les guste. Bueno, muy bien. Dejamos aquí y nos vemos la semana que viene.